buenos días, Dios les bendiga a todos. Un placer saludarles en esta mañana, este domingo 19 de abril. Estamos esperando que el mensaje llegue a tu vida, que bendiga tu ser, bendiga tu familia. Estamos aquí dando el consejo de Dios para esos días que se están presentando. Son días complicados, son días difíciles. La extensión de este periodo de cuarentena ya se ha dicho. Nos vamos a ver aquí en casa hasta el 30 o espera que pase esto hasta mayo, final de mayo, pero mientras esperamos que en este tiempo tú y yo sigamos buscando a Dios a través de su consejo. Y este día pues tenemos que dar un tema que, viendo la situación que estamos enfrentando, viendo que este periodo se está extendiendo, me he puesto a pensar sobre las situaciones que o que algunos ya están enfrentando, otros van a enfrentar sobre esta situación. Cómo poder enfrentar las crisis, cómo poder enfrentar esos tiempos límite, donde ya en muchos casos la economía está fallando o la desesperación está llegando a muchas familias, donde a muchas personas ya la ansiedad lo está golpeando, viendo noticias, mucha gente pierde el sueño, mucha gente está siendo abrumada por tantas malas noticias. Y yo creo que tanta mala noticia también nos afecta. Yo creo que tanta mala noticia también nos va a llevar a desgastarnos, nos va a llevar a estar viviendo un periodo de incertidumbre, de temores cada día más y más fuertes. Pero hay buenas noticias siempre. Ante todo lo malo, yo creo que siempre hay buenas noticias. Y la buena noticia la encontramos en la Escritura. Y yo te quiero hablar un poquito sobre un pasaje que es muy conocido, un pasaje que muchos hemos leído, pero como decía el jueves, no deja de ser importante y más para estos tiempos que estamos viviendo. Las situaciones que podemos enfrentar nos llevan a un límite, y para enfrentar situaciones, ¿qué tenemos que hacer? Y yo le pido a Dios que nos ayude en esta mañana para dar el mensaje, para dar el consejo que Él puso en mi corazón para tu vida, para tu familia, para aquel amigo que está necesitando tal vez esta palabra, que tú también seas un portavoz del consejo, de la palabra de esperanza, de vida, de paz que Dios da a todos y cada uno de nosotros. Así que yo le ruego a Dios que nos ayude en esta mañana. Y voy a leer en el libro de Éxodo, el capítulo 14, voy a leer del 1 hasta el versículo 14 de Éxodo. Es una historia muy conocida. Y dice así la palabra: Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahiroth, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos pues los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahiroth, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Porque has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fue a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto?
Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová, que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Tengo que hablar de tres cosas rápidamente. Una, la situación que enfrenta el pueblo de Dios. La historia ya la conocemos. El pueblo de Israel se hizo fuerte cuando José, el hijo de Jacob, uno de los hijos de Jacob, tomó el segundo lugar, tomó el segundo puesto después de Faraón para gobernar sobre la tierra de Egipto, como lo enseña Génesis, del capítulo 37 en adelante. Es como puedo ver esa historia. Pero después que muere José, que fue un hombre muy sabio, donde Dios le dio la sabiduría para administrar, donde Dios le daba sueños y visiones, y por eso el faraón lo escogió que fuera el segundo después de él. Este hombre José lleva a su familia a Egipto. Es ahí donde Egipto se hace fuerte, vive en la tierra de Gosén, y es donde el pueblo de Israel se hace fuerte, crece en número, el faraón empieza a notar eso y teme de que el pueblo de Israel se volviera contra Egipto cuando hubiera una guerra. Y ese faraón, que es el que no conocía a José, no supo qué hizo José, fue el que llevó a la esclavitud a Israel por más de 400 años. Después de ese tiempo, dice Éxodo 3, que los israelitas empezaron a clamar a Jehová y Dios los escuchó, y Dios levantó a Moisés como un libertador para sacarlos de ahí de Egipto y llevarlos a la tierra buena. Durante ese periodo, Dios utilizó 10 plagas para mostrar el poder del Dios que tú y yo adoramos sobre los dioses de Egipto, demostrar que ningún imperio tiene más poder que el poder de Dios. Hoy en día lo vemos, que solamente es Dios quien puede ayudarnos a salir adelante. Cuando yo veo que Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud, me recuerda nuestras vidas. Nuestras vidas estaban en pecado, estaban condenadas a la tristeza, a la vida sin Dios eternamente. Pero Dios un día tuvo misericordia de nosotros y nos sacó de esa esclavitud con mano poderosa, nos sacó de ahí por medio de la sangre de Jesús, que ya en estos tiempos, ya en estos días, ya no es por sacrificio, sino el único sacrificio que hizo Jesús en la cruz es más que suficiente para ser libres del pecado, de la muerte eterna. En el periodo de las 10 plagas, los israelitas vieron el poder de Dios. Contemplaron la grandeza del Dios al cual clamaban. Pero ya saliendo de Egipto, ya saliendo y rumbo a la tierra prometida, se encuentran con esta crisis. Y es que las crisis siempre van a llegar a la vida. Siempre vamos a enfrentar momentos como en estos días. Estaban atorados entre el mar y los egipcios. Me llama la atención lo que dice el versículo número 10. Dice: cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de él alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Pero me llama la atención que dice que tuvieron miedo, y muchos hoy en estos tiempos tienen miedo, están atemorizados, no pueden mucho dormir, como ya lo decía. Pero si algo yo veo es que las crisis o estos tiempos es donde tú y yo lo que tenemos que hacer no es temer, sino es mantener la fe. Porque este proceso, en estos tiempos, lo que Dios está haciendo o lo que Dios va a manifestar, no es solamente que tú y yo salgamos, que a veces es lo que más pedimos, que Dios nos saque de aquí. Pero dice el versículo 4, que este proceso, dice: y seré glorificado en Faraón y en todos sus ejércitos, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová.
¿Cuál es el asunto? Que no estamos viendo tal vez que los gobiernos nos ayuden, pero sí vamos a ver. Y Dios está haciendo esto para que Él sea glorificado, para que nosotros después de esto levantemos la voz en alabanza, en gratitud a Dios y decirle: tú fuiste el que nos ha sacado adelante, has sido tú el que no permitió que nadie de mi casa enfermara, has sido tú el que proveyó durante este periodo de escasez, nunca nos faltó el alimento, porque Dios es el que va a ser glorificado en nuestras vidas, en la vida de nuestras familias. El éxodo es la salida, pero la salida también lleva a estos momentos de prueba, de angustia. Es el poder de Dios que se va a manifestar en estos tiempos. Y es donde tú y yo debemos de descansar, que a pesar de las situaciones, Dios siempre nos va a guardar, Dios siempre va a extender sus manos, siempre nos va a cubrir y siempre va a llevar el sustento a nuestras vidas. Así que es cierto que podemos temer, porque somos seres humanos, pero nunca debemos de perder la fe, la confianza y las promesas que Dios ha dicho en su palabra para cada uno de sus hijos. Son estos tiempos donde Faraón, aunque va a perseguirnos, donde va a haber muchas cuestiones que tal vez a ti y a mí nos van a golpear en nuestra mente, en nuestro diario caminar, es donde Dios va a manifestar su inmenso poder, su inmensa gracia. Los problemas van a ser vencidos si tú te mantienes creyendo. A mí me encanta lo que dice el Salmo 23. Que habrá una mesa delante de nosotros, los que hemos creído en Dios, los que a pesar de la crisis estamos sosteniendo nuestra fe, estamos firmes creyendo las promesas que Él tiene para nosotros. Y delante de esa mesa, o en esa mesa, va a poner a todos los que critican, a todos los que están en contra tuya, a todos los que dudan del poder de Dios. Y van a ver nuestro gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. No somos nosotros, no tiene que ser lo que tenemos. Lo estamos viendo en estos tiempos. No es lo que tenemos, es el gozo de Dios que nos da la fuerza para vencer, para salir adelante. Lo que nos va a sostener es el Dios de la Biblia. Nuestra fortaleza viene por medio de la comunión con Dios. Nuestra seguridad viene de conocer las promesas que Dios nos da día a día. Aquí ya vemos a un hombre que saca a más de 2 millones de personas, los va a llevar hacia un buen lugar, una tierra que fluye leche y miel, y ahí es donde ellos van a habitar. Pero en ese proceso vemos a un líder que se llama Moisés. Un líder que, como tú y como yo, cada día tenemos que ir conociendo más y más a Dios. La fortaleza que tenía este hombre, aunque como todo ser humano, de repente al principio tenía sus dudas, no sabía bien qué actuar, cómo actuar, pero que cada día, conociendo a Dios, estando en la presencia de Dios. Por eso estos tiempos no son solamente para estar pensando tanto en las malas noticias, sino en estar buscando, fortaleciéndonos en el poder de Dios. Dice la Biblia, y son palabras que hoy en día nuestros hijos deben de escuchar. Son palabras que nuestra familia tiene que escuchar. Más allá de hablar de que cómo está la situación que todo el mundo sabe, más allá de ver que está habiendo situaciones de escasez que todo el mundo lo sabe, algunos lo están enfrentando ya. Pero tiene que haber un hombre, una mujer que tiene comunión con Dios y que se manifiesta en las palabras que dice Moisés en el versículo 13. Y le habla a todo el pueblo. Aunque el pueblo le reprocha, aunque el pueblo está hablando malas noticias, aunque el pueblo está hablando cosas negativas, cosas que ellos desean más volver que morir, pero Dios tenía un plan y Dios siempre tiene un plan para sacarte adelante de las crisis. Y lo podemos ver en el versículo 13 que dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros.
¿Qué es lo que tenemos que ver aquí? Que un hombre, una mujer que tiene comunión con Dios, un joven, una persona que te mantiene en comunión con Dios, más con Dios que con el Facebook o en otras cosas, aunque todos tenemos ocupaciones, aunque parecía que no. Pero cuando tienes más comunión con Dios, tus palabras son de no temas. Tu papá o tu mamá, son tus palabras las que dan vida, dan seguridad a los hijos que ahorita, aunque muchos no comprenden las cosas, u otros sí, pero cuando ven a un hombre, cuando ven a un joven, cuando ven a una mujer que tiene esa fe, esa certeza, sabe expresar las palabras que Dios ha declarado en la Biblia. Dice, no temas, y a mí me recuerda cuando Dios le dice a Josué, no temas, antes esfuérzate y sé valiente, y no temas, porque yo voy a estar contigo. Dios, en un momento de la vida, caminó rumbo a una barca. Hablando de Jesús, sube una barca con sus 12 discípulos y le dice, vamos a pasar al siguiente lado. No les dijo, pasen o yo voy a pasar. Dice, vamos a pasar de un lugar a otro. En ese ínter hubo una tormenta, en ese ínter se desataba una tempestad, pero Jesús estaba ahí, como Dios está con nosotros en estos tiempos. Y tú y yo no podemos andar solamente escuchando las malas noticias y ver las cosas como se están viendo. Tú y yo tenemos una forma de hablar totalmente diferente si permanecemos en la palabra, si tenemos comunión. Dice, no temas, estad firmes. Y yo no sé cómo es que nos podemos mantener firmes en esta situación, mas la Biblia sí nos da respuesta, porque dice Efesios capítulo 6, fue de versículo 10 al 13, dice que debemos estar firmes porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra cosas o seres o angelicales espirituales. Pero dice que habrá un llamado y al final de él, si estamos tomados de toda la armadura de Dios, si nos colocamos toda la armadura de Dios, al final estaremos firmes, venciendo toda tempestad. Por eso es importante que tu comunión con Dios no decaiga en estos tiempos. Y dice, ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. El versículo 10 leíamos que el pueblo de Israel vio a los egipcios que venían contra ellos. Y Moisés le dice, ve la salvación. No quites la mirada de Jesús, que es el autor y consumador de la fe. No quites la mirada de las promesas. No quites tus oídos de lo que Dios te habla día a día a través de la palabra. Ve mejor la salvación. No podemos estar solamente viendo y escuchando noticias terribles de que si dijo una cosa a alguien o que si está pasando esto. Sí la sabemos, pero no tiene que ser nuestro centro de nuestra mirada las malas noticias. Al contrario, tú y yo tenemos que ver lo que Dios va a hacer. Esto es fe y es lo que tú y yo tenemos que estar transmitiendo hacia la gente que ahorita no tiene esa fe, no tiene esa certeza, no tiene esa tranquilidad, no tiene esa seguridad. Mucha gente ha pensado en suicidarse porque no encuentra salida. Y no solamente por esta situación, por otras muchas cosas. No solamente es el virus son otros muchos problemas que la gente está enfrentando. Tu familia puede estar enfrentando alguna situación difícil. Tú como persona estás enfrentando alguna situación difícil. Pues tú pon la mirada en Jesús. No quites la mirada de Él. A pesar de que esté la tormenta, ahí está Dios. A pesar de que tu barca esté moviéndose, ahí está Dios. A pesar de que vayas en un túnel ahorita oscuro, al final del túnel hay una luz que es la salida. Hay una luz que es la esperanza. Hay una luz que alumbra la victoria sobre tu vida. Si te mantienes firme en la fe y poniendo la mirada en esa luz que es Jesucristo. Porque dijo, yo soy la luz del mundo. Y cuando tú y yo ponemos la mirada en Él, podemos ver la salvación, podemos ver la victoria sobre nuestros enemigos. Mira cómo dice al final de este versículo 13, porque los egipcios que hoy habéis visto,
Nunca más, para siempre los veréis. Esto habla de la victoria que Dios da a todo aquel que se mantiene creyendo, se alimenta, se fortalece día a día en Dios, se mantiene firme en la fe, que no vacila, que no titubea. Dios es bueno en todo momento, no solamente cuando hay abundancia, sino en todo momento Dios es bueno. Y tú y yo tenemos que mantenernos firmes en las promesas. Y sobre todo, ved que al final hay esperanza. Por eso tú y yo tenemos que avanzar. Tú y yo tenemos que avanzar en este peregrinar. Jesús dijo, y voy a leer una parte de la Biblia en una versión más actual, que la versión del lenguaje actual de Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras permanecerán para siempre. Otra escritura en 1 Corintios capítulo 1 versículo 9 dice que Dios es fiel. Y otra escritura en 2 Corintios 1:20 dice que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. ¿Esto qué quiere decirnos? Esto nos ayuda a entender que lo que Dios prometió lo va a cumplir. ¿Cómo? No sé. Pero el que lo va a cumplir, Él lo va a hacer porque Él es fiel. Su promesa es fiel. Su palabra no dejará de existir. Y si Él dice que los enemigos, la escasez, el problema familiar, mira, es increíble que ahorita en este periodo en México está aumentando la violencia intrafamiliar y estamos orando porque Dios detenga todo eso. Se levanta por la falta de escasez, por la escasez, por la falta de abundancia está levantándose. Mucha violencia. Y puede ser enemigos que también estén levantados en tu contra. La escasez, la violencia, el maltrato. Pero si tú te mantienes firme, actúas con fe, no te digo que te dejes pisotear, no me malentiendas, por favor. Pero si hay una salvación delante de ti, hay una esperanza, hay una victoria. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su promesa sigue firme. Son las crisis donde se ve el poder de Dios. Son las dificultades donde vemos al Dios de la Biblia, el único Dios que venció todos los dioses de Egipto, el único Dios, el Todopoderoso, es el que está a nuestro lado. Pero tenemos que permanecer firmes, tenemos que permanecer creyendo, tenemos que mantenernos viendo la salvación de nuestro Dios. Hay muchas cosas que podemos seguir aprendiendo. Pero yo quiero terminar, si me permites, con el versículo 14. ¿Por qué te hablo de mantenerte firme? ¿Por qué te hablo de no tener miedo? ¿Por qué te hablo de mantenerte viendo a Jesús? Por lo que dice el versículo 14. Jehová peleará por vosotros. ¿Quién está peleando a favor tuyo? Dios. El que no tiene límite de poder, el que nadie ha vencido y nadie va a vencer. Está peleando a tu favor en medio de las situaciones que estés enfrentando. Él está peleando a tu favor, te defiende, te guarda, te va a levantar, nos va a sacar adelante de esta situación. Él está peleando. Hay un pueblo que ora por esta situación que está viviendo el país y sabemos y creemos que Dios nos va a levantar, que Dios nos va a ayudar, que Dios nos va a sacar adelante. Jehová va a pelear por vosotros. Y mira al final, y vosotros estaréis tranquilos. Eso es para los que tenemos esa fe, esa confianza en Dios. Que a pesar de las cosas, tú y yo, sabiendo y entendiendo que no estamos solos, que Dios está peleando por nosotros, que Dios nos está guardando. Mira, hasta aquí Él nos ha guardado. Tenemos que salir por necesidades y vamos y regresamos y Dios nos ha guardado. Dios ha provisto y va a seguir proveyendo. Él va a hacer cosas grandes, todos los días hace cosas grandes y maravillosas a tu favor. Si puede haber un enemigo que esté gritando y esté metiendo duda y esté atemorizando,
Sí puede haber un enemigo, pero algo que yo veo es que Dios en esta situación del pueblo de Israel separó o impidió que los egipcios atacaran a los israelitas. En medio había una columna de fuego y eso dividía o impedía el ataque de los egipcios. Ya estaban encerrados egipcios de un lado y el mar de otro lado, pero en medio, defendiendo, era Dios, guardando y cuidando a su pueblo. Por eso Dios le dice en el versículo 16 a Moisés: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel en medio del mar en seco. Tú tienes que avanzar si es porque tienes esa fe, esa garantía, esa seguridad de que Dios está a tu lado, de que Él está peleando. Tú tienes que avanzar. Se abrió el mar, tú y yo sabemos, sea el mar rojo, sea el Jordán. Cuando hay un hombre, una mujer, un padre, un esposo, una madre o una esposa que tiene esa fe, esa determinación, las cosas imposibles se hacen posibles por medio del poder del Dios de Israel, del Dios que tú y yo adoramos, del Dios que tú y yo creemos. Es por medio de Él que los mares se dividen y tú y yo podemos caminar en seco. Tú conoces la historia, que después que el pueblo de Israel pasa en seco, entran los egipcios y son ahogados. Porque Dios cuida a su pueblo, Dios cuida a sus hijos, Dios defiende a cada uno de nosotros. Este es el gran poder, es el gran amor de Dios que día a día tú y yo tenemos disponible. No importa la situación, Él nunca va a fallarte. El hombre te va a fallar. Somos seres humanos, somos falibles, pero Dios nunca va a fallarte. Sus promesas se cumplen en el sí y en el amén. Él dijo que los iba a llevar a la tierra prometida. Él dijo que iba a estar con nosotros. Él ha dicho que nos va a proveer. Él ha dicho tantas promesas para ti y para mí, que en estos momentos nos deben de fortalecer para no caer en temores, en miedos, en titubear del poder del Dios que tú y yo adoramos. Al contrario, otros muchos necesitan lo que tú tienes. Otros muchos necesitan lo que tú ya sabes. Otros muchos necesitan escuchar lo que tú ya escuchaste. Así que yo te invito a que no te quedes solamente con el mensaje, sino que lo lleves a otros que están realmente atemorizados, que están titubeando, que nunca han tenido un encuentro con Jesús. Hay un Dios que dio todo por ti y por mí. El único Dios que dio a su Hijo unigénito por nosotros, por la humanidad. Que enfrenta crisis, la humanidad sí, la ha enfrentado a través de toda la historia. Pero cuando hay un pueblo, cuando hay una familia que se mantiene firme, que se mantiene confiando en Dios y en sus promesas, no hay ejército que lo pueda vencer. No hay imperio que nos pueda vencer. Lo único que nos puede tener es que titubeemos, que caigamos en desesperación y que quitemos la mirada del autor de la eterna salvación y la pongamos solamente en las malas noticias, en estadísticas, en barras como lo hacen las autoridades. Solamente anuncian y anuncian lo mismo, cambios sí, cambios no. Tú y yo no podemos poner ahí nuestro corazón, nuestra esperanza. Tú y yo debemos de poner nuestra seguridad, nuestra esperanza en Cristo Jesús. Sí hay crisis actualmente, pero hay que seguir avanzando. Hay un enemigo atrás, pero la victoria está adelante. No veas para atrás, ve hacia adelante, camina hacia adelante, avanza en fe. Y si tienes alguna crisis, si estás enfrentando alguna situación muy complicada, clama a Dios. Él dice: clama a mí y yo te responderé. Y Él es fiel.
Y Él manifestará grandes cosas sobre tu vida, sobre tu familia, sobre la iglesia, sobre la nación, si clamamos a Dios. Así que ahí donde tú estás, puedes clamar a Dios y decirle: Dios, ayúdame en esta crisis. Ayúdame porque no sé qué voy a hacer. Yo pido perdón si he titubeado, pido perdón, pero ayúdame a mantenerme firme y ver la salvación, tu salvación, en mi vida, en mi familia. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Gracias por escucharnos. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.